Aron Nimzowicz, en letón, Aron Nimkovics, en ruso, Aron Isaievich Nimkovic, 7 de noviembre de 1886 a 16 de marzo de 1935, fue un jugador de ajedrez y escritor danés nacido en Letonia. Fue la figura más importante de la escuela hipermoderna, y escribió un libro muy influyente sobre la teoría del ajedrez, Mi Sistema. A finales de la década de 1920, era uno de los mejores jugadores de ajedrez del mundo. Nacido en Riga, una parte del Imperio Ruso, el judío Nimzowicz, que habla yiddish, provenía de una familia adinerada, donde aprendió ajedrez de su padre Shaya Abramovich Nimzowicz, 1862, Pinsk, quien era un comerciante de madera. En 1904, viajó a Berlín para estudiar filosofía, pero pronto dejó de lado sus estudios y comenzó una carrera como jugador de ajedrez profesional ese mismo año. Ganó su primer torneo internacional en Múnich 1906. Luego, empató en el primer lugar con Alexander Alekhine en San Petersburgo 1914, el octavo torneo de maestros de toda Rusia. Durante la Revolución Rusa de 1917, Nimzowicz estaba en la zona de guerra del Báltico. Escapó de ser reclutado por uno de los ejércitos fingiendo locura e insistiendo en que tenía una mosca en la cabeza. Luego escapó a Berlín y dio su primer nombre como Arnold, posiblemente para evitar la persecución antisemita. Nimzowicz finalmente se mudó a Copenhague en 1922, donde vivió el resto de su vida en una pequeña habitación alquilada. En Copenhague, ganó el campeonato nórdico 2 veces, en 1924 y en 1934. Obtuvo la ciudadanía danesa y vivió en Dinamarca hasta su muerte en 1935. El apogeo de la carrera de Nimzowicz fue a fines de la década de 1920 y principios de la de 1930. Chessmetrics lo ubica como el tercer mejor jugador del mundo desde 1927 hasta 1931, detrás de Alexander Alekhine y José Capablanca. Sus éxitos más notables fueron el primer lugar en Copenhague 1923, Marienbad 1925, Dresde 1926, Hannover 1926, Karlsbad 1929 y el segundo lugar detrás de Alekhine en el torneo de ajedrez San Remo 1930. Sin embargo, Nimzowicz nunca desarrolló una habilidad especial para los encuentros. Su mejor éxito en un encuentro fue un empate con Alekhine, pero el partido consistió en solo 2 juegos y tuvo lugar en 1914, 13 años antes de que Alekhine se convirtiera en campeón mundial. Nimzowicz nunca venció a Capablanca, pero le fue mejor contra Alekhine. Incluso venció a Alekhine con las piezas negras, en su breve encuentro de 1914 en San Petersburgo. Uno de los juegos más famosos de Nimzowicz es su célebre partida inmortal de Zuchtosbank contra Samish en Copenhague 1923. Otro juego sobre este tema es su victoria sobre Paul Joner en Dresde 1926. Cuando estaba en forma, Nimzowicz era muy peligroso con las piezas negras, obteniendo muchas buenas victorias sobre los mejores jugadores. Nimzowicz es considerado uno de los jugadores y escritores más importantes de la historia del ajedrez. Sus obras influyeron en muchos otros jugadores, incluidos Avieli Tartakower, Milan Vidmar, Richard Reti, Akiva Rubinstein, Mikhail Botvinnik, Bent Larsen, Víctor Korchnoi y Tigran Petrosian, y su influencia todavía se siente hoy. Escribió 3 libros sobre estrategia de ajedrez. Main System, Mi Sistema, 1925. Die Praxis Meines Systems, La práctica de mi sistema, 1929, comúnmente conocido como Praxis del ajedrez. Y Die Blockade, El bloqueo, 1925, aunque en general gran parte de este libro se considera una repetición del material ya presentado en Main System. Mi Sistema está considerado como uno de los libros de ajedrez más influyentes de todos los tiempos. Establece las ideas más importantes de Nimzowicz, mientras que su segundo trabajo más influyente, Chess Praxis, elabora sobre estas ideas, agrega algunas nuevas y tiene un valor inmenso como una colección estimulante de los propios juegos de Nimzowicz acompañada de su comentario hiperbólico e idiosincrásico que a menudo es tan entretenido como instructivo. Aunque había sufrido durante mucho tiempo problemas cardíacos, su temprana muerte fue inesperada. Enfermó repentinamente a fines de 1934, permaneció postrado en cama durante 3 meses antes de morir de neumonía. Está enterrado en el cementerio de Bispebjerg en Copenhague.